Señor Yuc. Gracias, señora alcaldesa. Señora Castelló, ustedes plantean un panorama desolador, casi distópico. Pero en primer lugar habría que aclarar que hay crisis y crisis. Esta crisis está provocada por una pandemia mundial que nadie ni podía prever, ni se ha hecho por consecuencias o por causas que tengan nada que ver ni con este gobierno, ni con el anterior, ni con ningún gobierno del mundo. La anterior crisis, que fue mucho más grave, sí que tuvo que ver con unas causas, con causas como, por ejemplo, la liberalización del suelo o el malgasto en grandes proyectos. Pero dentro de ese panorama desolador que ustedes plantean, habría que dar otros datos que también son objetivos. Según Bruselas, España crecerá un 5,9% en el 2021 y un 6,8% en el 2022, la tasa más elevada de toda la Unión Europea. Por ejemplo, gracias a los ERTE, una medida que ha implantado este gobierno, se han salvado 550.000 empresas y se han protegido a 3.400.000 trabajadores. Ya no les decimos a los ciudadanos que se han de apretar el cinturón, sino que vamos a devolverles los derechos que han ganado con tanto esfuerzo y sacrificio. Sin embargo, durante el gobierno de Rajoy, ya que hablan de empleo, se destruyeron más de 1 millón de empleos en la anterior crisis. La presión fiscal que a ustedes tanto les horroriza, que es el dato que se suele utilizar para medir eso mismo, la presión fiscal que tienen que pagar los ciudadanos, en España es de un 41%, perdón, en España es de un 35,4%, cuando la media en Europa es de un 41%. Y países que lo están pasando tan mal o que están tan, por los suelos, como Francia y Dinamarca, están a la cabeza de la presión fiscal. Y es que el aumento de los impuestos lo que hace es que podamos tener mejores servicios públicos y redistribuir mejor la riqueza. Estoy de acuerdo con el señor Darós cuando afirma que a 26 de mayo, en un pleno 26 de mayo, pedir que se cambien los presupuestos Imagínese usted que no fueran a hacer caso en el Gobierno de España, que nosotros aprobamos hoy esta moción, tiene 20 días de exposición pública, se manda a Madrid, allí la estudian. Pues nos podríamos plantar perfectamente a finales de agosto, principios de septiembre, para cambiar los presupuestos del año en curso. Con lo cual me parece que es algo ya totalmente absurdo. Otra cosa es que nos hagamos planteamientos a futuro. Pero decía que la mejor manera de distribuir la riqueza es mediante los impuestos. En España aún tenemos una brecha entre los más ricos y los más pobres realmente indignante. Y eso es lo que tenemos que atajar. El 10% más rico de España concentra más del 50% de la riqueza, pero es que el 1% más rico tiene el 25% de la riqueza del país, cuando el otro 70% tiene el 30%. O sea, el 1% de los más ricos de nuestro país tienen prácticamente tanta riqueza como el 70% de la población española. ¿Por qué hay que pagar impuestos? Pues porque queremos servicios de calidad, queremos una sanidad pública, una educación tanto en los niveles obligatorios como profesionales, como universitarios, o gratuita o lo más barata posible para que todo el mundo pueda tener acceso a ella. Una jubilación y unas pensiones para todos y para todas. Es el mayor gasto, como sabe, de los impuestos que pagamos los y las españolas, 164.000 millones en concreto. Los servicios sociales se llevan 20.000 millones en general. La alcaldesa antes hacía referencia, por ejemplo, al servicio que tenemos en nuestro municipio, el Allar Sagrada Familia, para que todas aquellas personas mayores que no tienen un entorno familiar o no disponen de los recursos puedan tener una vejez lo más digna posible. Además, la protección por desempleo, 25.000 millones, ley de dependencia, cultura, etcétera. Hay un documental que yo le recomiendo de Michael Moore, ¿Qué invadimos ahora?, en el cual hace una comparativa entre un país donde se pagan muy pocos impuestos, como es el suyo, Estados Unidos, y los países europeos donde se pagan más impuestos. Y hace el cálculo de lo que paga un estadounidense medio cuando tiene que pagar su seguro médico, su seguro de pensiones, cuando tiene que pagar la universidad de sus hijos, etc., etc., y acaba pagando mucho más de lo que pagamos los europeos por estos servicios a través de nuestros impuestos.
Pero es que no lo digo yo, la izquierda radical, sino que el propio Juan Roch, el señor Juan Roch, declaró hace bien poco que es un orgullo pagar impuestos. Si queremos servicios públicos, hay que pagarlos. O en un informe también reciente del BBVA, que tampoco es una institución de la izquierda radical, se dice que el pago de impuestos es necesario para sostener los gastos públicos, la distribución de la renta y buscar una mayor eficiencia de la economía, así como para suavizar las crisis. Evidentemente, compartimos la lectura del señor Darós, al menos en gran parte, sobre el pago de las autovías. En ese punto podríamos llegar a un entendimiento, pero es que se ha hablado de algo que se ha dejado caer, que se ha lanzado y que se está planteando. Habrá que ver la letra pequeña, cómo se aplica, qué tipos de descuentos, si se aplica a unos o a otros. Efectivamente, no nos parece bien porque no es un impuesto progresivo, porque si nos cobran por las autovías, previsiblemente podrían cobrar a todos. Ese era el modelo anterior, el modelo que este gobierno ha empezado a revertir, por ejemplo, liberalizando la AP7. Y nada más, para acabar, comentarle que igual pues Google, ponerle una tasa a Google, pues no lo van a pasar tampoco muy mal con los beneficios que tienen. Prácticamente hace poco salió un estudio que las grandes tecnológicas, las 5 grandes tecnológicas, cada una de ellas ahora mismo tiene una riqueza que equivale al PIB de países como Grecia. Es decir, que si pagan unos pocos impuestos y contribuyen a redistribuir esta riqueza. Y acabo con la tasa Tobin, que es una tasa, como ustedes saben, a los intercambios financieros internacionales. Normalmente, pues las personas que más lo están pasando, las personas de clase humilde, no hacen transacciones internacionales ni inversiones internacionales. Gracias, señora alcaldesa. Gracias, señor Lluc.